Hola, hoy veremos una guía rápida de tarifas eléctricas. Consideramos que el tema es extenso, pero suficiente es el tema de hoy para poder cubrir las actividades a realizar. Bien, cualquier empresa suministradora de energía generalmente tiene esta estructura, es decir, tenemos una generación eléctrica a través de ciclos combinados, a través de cogeneración, a través de plantas hidroeléctricas y a su vez se eleva el voltaje para poder usar estas líneas de transmisión y llevar los voltajes que pueden ir desde 400.000 hasta 220.000 voltios hasta las ciudades, en donde se reducen estos voltajes a media tensión entre aproximadamente 12.000, 13.000 voltios hasta 35.000 voltios. Y luego, esta energía se vuelve bueno, en forma de transformadores, se reduce la tensión hasta llegar al usuario final. En este programa estamos analizando el suministro básico a través de la Comisión Federal de Electricidad, así que las tarifas van a ser dependientes de la Comisión Reguladora de Energía y, por supuesto, a esta empresa. Sin embargo, para otros países consideramos que la estructura es bastante parecida porque se requieren hacer estos, se puede decir, pasos para poder darle al usuario final la energía que desea, dependiendo obviamente de la tensión en la que trabaja. Entonces, debido a estos diferentes rubros o pasos, hay cargos que se requieren cobrarle al cliente, bueno, al usuario, y tiene que ver con generación, con operación del SENACE, transmisión, servicios conexos que no pertenecen al mercado eléctrico mayorista, sobre todo control de frecuencia y voltaje, distribución y también la operación de suministro al cliente. Entonces, todos estos rubros producen un cargo específicamente para comerciantes y para industria. Entonces, va a ser dependiente del nivel de tensión, del tipo de categoría o medidas tarifarias y también a través de las regiones en las cuales pues están estos usuarios. Antes de llegar al punto de calcular penalizaciones o bonificaciones por factor de potencia, recordemos que el factor de potencia proviene principalmente de un triángulo de potencias en donde la potencia real es aquella que nos sirve la energía eléctrica para poder hacer pues nuestro trabajo útil, es decir, lo que puede realmente hacer mover un motor eléctrico para hacer su trabajo mecánico. Y también está la energía aparente, perdón, reactiva, y esta energía es necesaria para crear los campos electromagnéticos, como ya habíamos visto en los motores de inducción. Sin embargo, esta energía reactiva no es siempre tan alta como debería ser, en el sentido de que no debería ser así, debería ser menos, y esto es porque se está perdiendo una energía aprovechable que puede ser usada en forma útil. Así que las compañías suministradoras lo que tratan de hacer es reducir esta energía reactiva para que se pueda hacer un mejor uso de esta red, debido a que, bueno, en el caso de CFE, penaliza este bajo factor de potencia porque están haciendo que los usuarios consuman más energía para hacer un proceso que pueden hacerlo más óptimamente. Y esto va a perjudicar a otros clientes porque están saturando la red, además de que hay pérdidas de potencia, hay caídas de voltaje y por supuesto también hay pérdida en la vida útil de los equipos. Así entonces, el factor de potencia, que aquí podemos relacionarlo como el coseno de un ángulo de desfasamiento, o también a través de la potencia real y la potencia aparente, que por cierto, la potencia aparente es igual a, a la suma cuadrada de los dos potencias, la real y la reactiva. Entonces, generalmente estas empresas, ¿no? Los suministradores dicen específicamente para tiendas de conveniencia, para cuestiones comerciales y también industriales, dice, intenta reducir sin duda tu factor de potencia, perdón, tu energía reactiva para que aumentes tu factor de potencia a modo de que se pueda
no desaprovechar esta energía. Entonces, lo que hace es que intenta bajar esta línea roja, energía reactiva, a fin de que se tenga una mejor aprovechamiento de la energía en forma de energía útil. Bien, entonces, esto es como comentario. CFE tiene, bueno, la Comisión Reguladora de Energía junto con CFE describen estas diferentes categorías de tarifas. Está baja tensión, está media tensión, está alta tensión. Por ejemplo, aquí están las tarifas domésticas, dependiendo de la temperatura promedio de la localidad, y también para consumos menores o iguales a 100 kWh en el mes. Y también aquí en la baja tensión incluye alumbrado público, riego agrícola, etc. Pero en la media tensión, vamos a hacer un ejemplo en un momento más acerca de la gran demanda en media tensión horaria, porque es uno de los más comunes, al menos en lo que es México. Y entonces muchas empresas, muchos edificios, muchas industrias pues, están en esta tarifa. Y para aquellos que trabajan alta tensión, está nivel subtransmisión y está nivel transmisión. ¿Ok? Aquí están algunos datos en cuándo se considera baja tensión, en cuándo se considera media tensión, alta tensión y los dos niveles, ¿no? Subtransmisión y transmisión. En el caso de la tarifa doméstica es bastante simple de calcular. En realidad podemos ir al portal de CFE y en esta, obviamente, plataforma, escoger la tarifa que nos corresponde a nuestro recibo de luz, que les vuelvo a decir, depende de la región en la que estemos. Para este ejemplo de tarifa 1B, vamos a elegir que nuestro verano comience en abril y estamos queriendo analizar el mes de agosto. ¿Cuáles van a ser las tarifas? Bueno, resulta que si nosotros consumimos los primeros 125 kWh, van a caer dentro del rango de consumo básico y va a costar este precio, 0.93, se puede decir pesos. Y en este caso, cuando ya se han cubierto este rango o estos límites, pasamos al siguiente rango, que es el consumo intermedio, que son 100 kWh. Cuando se consuman esto, que por cierto tiene un valor de 1.079 para este caso, pasamos ahora al consumo excedente, que como ustedes pueden ver es bastante alto. Bueno, comparado con nosotros, es más del doble. Así que cuando ya hayamos cubierto estas dos rangos, los dos límites, vamos a pasar, cada kilowatt hora nos va a costar este precio. Entonces nos conviene claramente hacer algunos cambios a nivel doméstico que nos ayuden a reducir la tarifa eléctrica. En el caso de la tarifa 1C, van a encontrar que para meses que sean verano, aparecen dos niveles de consumo intermedio, uno bajo y uno alto, y también tienen sus propios límites. Se pueden consumir hasta 150 kWh por cada uno y una vez cubiertos se pasan al excedente. En este ejemplo nos dice que tenemos un recibo. Aquí están eh, los consumos básicos, intermedios y excedentes. Claramente está incluyendo 2 meses, julio y agosto, por eso es que aquí los límites parecen ser mayores, pero cada mes 150 kWh. Así que entonces vamos a analizarlo y podemos ir al portal y en ese portal elegir de acuerdo a lo que se nos pide que el verano comienza en mayo y además de que se van a tomar las facturas, bueno, las tarifas del segundo mes de ese bimestre, es decir, el mes de agosto. Se puede hacer para julio y tomar sus 150 de aquí, sus 150 de aquí y hacer los cálculos, pero para este caso práctico solo se considera un solo precio unitario, en este caso de agosto. Y entonces ya teniendo los valores de aquí, se multiplican por sus consumos y vamos a tener cada uno de estos valores. Y nos damos cuenta que claramente el consumo excedente es el que nos está representando gran cantidad de nuestra factura. Así que el costo total o monto total a pagar es 5.554.54. La actividad que ustedes van a realizar es bastante parecida, solo que ahora no tenemos solamente un periodo, tenemos 3 periodos que corresponden a un semestre. Entonces, la idea es irnos a esta tarifa 1C, escoger cuáles son los precios unitarios del segundo mes, por ejemplo, febrero, abril y julio,
multiplicar esos costos unitarios por esos kilowatt hora y tener el monto total por cada bimestre. Y al final de la pregunta nos dice, bueno, ¿cuánto voy a gastar en todo el semestre? Que es la suma de los periodos individuales. Pero la pregunta también nos dice, bueno, ¿y cuánto me va a costar en promedio el kilowatt hora en ese semestre? La fórmula es el total a pagar entre el total de kilowatt hora totales consumidos en ese periodo. Aquí están eh, el consumo total por cada bimestre, 600 de enero a febrero, de marzo a abril 800 y de mayo a junio 2000, que son la suma de todos estos, por cierto. Entonces, de esta manera tenemos todos los kilowatt hora totales que tenemos en ese semestre. Y así de esa manera se calcula fácilmente. Entonces, le decía que la tarifa de gran demanda, media tensión horaria, es uno de los que mayor clientes tiene en esta tarifa. Y es por esto que se analiza frecuentemente y vamos a ver la facilidad en lo que representa. Claramente tiene más cuestiones que comentar, pero vamos a hacer un ejemplo de ello. Entonces, esta tarifa de GDMTH depende, como su nombre lo dice, de forma horaria. Obviamente, de acuerdo a la hora del día en la que se consume la energía, nos va a costar más o menos. Aquí podemos ver una gráfica en donde cada región debajo de esta curva nos representa el consumo en kilowatt hora. Está la energía base, está la energía intermedia y está la energía punta. Así que cuando consumamos energía punta, toda esta parte nos va a costar más. Esto vamos a verlo por qué. Y entonces en estas horas es cuando nosotros pues, podríamos tener mayor cuidado a la hora de consumir o de hacer nuestro proceso. Por supuesto que también CFE está midiendo cuáles son las demandas máximas en cada periodo, los puntos máximos en kilowatts, en potencia, por supuesto. Y eso también va a jugar un papel importante en la facturación. ¿Ok? Aquí vemos que para diferentes regiones, generalmente estos clasificaciones de horarios base, intermedio, punta, pues están de acuerdo a particiones semestrales, por ejemplo, aquí de abril a sábado, no sé, de ciertos meses, o aquí, por ejemplo, de octubre, abril, etcétera. Y podemos ver que hay diferentes horarios para punta, diferentes horarios para intermedia y también considerando días de fines de semana y festivos. Así que esto dependerá de la región en la cual se encuentre la localidad y el usuario. Así entonces podemos irnos a los acuerdos que publica la CRE y el último, el 30 de julio de 2024, publicó para este mes de agosto, para esta división Golfo Norte, y para esta categoría tarifaria, el MTH, publicó todos los costos de cada rubro por transmisión, por distribución, operación del SENACE, operación del suministrador básico, servicios conexos, energía y capacidad. Todos los recuadros en rojo son los valores, se puede decir, representativos que el usuario va a tener que pagar. Obviamente la tarifa, obviamente aparte de su consumo, pues vamos a ver cómo se hace. Así que, por ejemplo, la distribución va a costar 60 pesos, punto 03. 589,72 va a ser el cargo fijo, este no se mueve. Y la suma de todo el recuadro azul de los valores que están en transmisión, operación de SENACE, servicios conexos y energía, la suma de todos ellos nos da la tarifa de kilowatt hora base, que es aquí 1,0835. Lo mismo se hace con los kilowatt hora intermedios y el consumo punto. Así entonces, podemos ir a visitar estos acuerdos que se hacen mes a mes o lo que se recomienda más fácilmente es ir al portal y del portal se aplica la región en la que queremos, por supuesto, y también el tipo de tarifa. Y vamos a ver que aquí se resume ya todos estos valores. Aquí son 6 valores, que son los mismos que están aquí en color rojo. Así entonces, por ejemplo, podemos ver que capacidad 434,02 está aquí. Así que recomendamos ir al portal, les digo nuevamente,
y es más fácil ver directamente todos estos valores de precios unitarios directamente. Bien, hagamos un ejemplo. Tenemos se puede decir, consumo, estos datos de consumo de algún sitio, y tenemos por base, por intermedio y punta en cada horario, y además tenemos también las demandas, los picos que acabamos de ver en cada uno de estos intervalos. Se nos da también número de horas en cada horario de facturación para mayor detalle, y se nos da también directamente cuáles son los precios unitarios que se van a usar. Bien, entonces, ¿cómo se calcula esta tarifa final de suministro básico? Es sumar los cargos fijos, los cargos por energía, un cargo por distribución y un cargo por capacidad. El cargo fijo es muy directo porque está directamente de la tabla, es el mismo que aparece de 441,89. Y el cargo por energía es tomar el consumo base por su tarifa base. En este caso tenemos 611,977 y tenemos que ir a su tarifa unitaria. Se hace igual con el valor intermedio y con el valor punta, y tenemos que la suma de los tres nos dan el cargo por energía, que es 2.834.668,65 pesos. Entonces, es bastante porque claramente tenemos bastante consumo. Se nos está consumiendo más en la zona del horario intermedio. Sin embargo, también el horario punta representa una cantidad significativa de ese monto. El cargo por distribución tiene un poco más de detalles, pero no es difícil. Primero vamos a tener que sumar todos los consumos, es decir, la energía en kilowatt hora en base, lo que consumimos en el periodo intermedio y en el periodo punta. Y de esta manera tenemos un consumo total de 1.962.268 kilowatt hora, que es el producto, bueno, resultado de sumar estos tres. Entonces, a continuación, vamos a hacer una comparativa. Primero se hace un cálculo de una demanda máxima que la propone la Comisión Reguladora. Es con esta fórmula, es el consumo total mensual, es decir, esto, entre el periodo en horas en un mes, que considera 31 días, y además un factor de potencia propuesto por la misma CRE, que en este caso es 0,57, esos son valores fijos. De esta manera, entonces, al hacer la operación, tenemos una demanda máxima en el mes de 4.627,11 kilowatts. Sin embargo, el usuario tiene su propia demanda máxima, es decir, el valor más grande de estos tres, base, intermedio, punta, es en este caso el valor de 3.473, que proviene del horario intermedio. Entonces, de estos dos valores, dices, tengo dos demandas máximas, una que lo hace a través de la fórmula de la CRE y otra a través del usuario. Bueno, elige entonces entre estos dos el valor mínimo, es decir, el que sea menor. Entonces, el menor, que en este caso es 3.473, se elige y este se le considera como la demanda que nos va a ayudar a calcular el cargo por distribución. Así entonces, este valor, que ya terminó ganando, se puede decir, se multiplica por la tarifa de distribución, que aquí está, 59,81, y esto nos da finalmente el costo total por distribución, solamente por distribución. Entonces ya llevamos tres, nos falta uno más, que es capacidad. Y para seleccionar cuál es bueno, calcular este cargo por capacidad, necesitamos igualmente seleccionar entre dos demandas. La demanda máxima de la que ya calculamos, de 4.627,11 kilowatts, y además la demanda en punta, que es esta que está aquí, la de 3.039 kilowatts, solamente esta. Si se nos dice cuál es el menor, bueno, 3.039 kilowatts. La seleccionamos y esta va a ser la demanda por cargo por capacidad. Se multiplica por su tarifa, que aquí está, de capacidad. Y tenemos entonces el monto por capacidad, que en este caso va de 1.253.313,99. Entonces, de esta manera podemos ver que los cuatro cargos
este fijo que es muy pequeño, pero se tiene que considerar el cargo por energía, que es el mayor, acompañado por el cargo por capacidad y además por el cargo por distribución, sumados los cuatro, nos dan el monto total de la tarifa final de suministro básico, que en este caso es 4.296.144.66. Aparentemente hemos terminado, pero falta un paso más. Entonces tenemos que considerar si vamos a tener una penalización o una bonificación por tener un factor de potencia. El problema nos decía que teníamos un factor de potencia no tan bajo. Pero antes de eso, el factor de potencia se puede calcular como la energía total, es decir, consumo total, entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la energía reactiva más la energía total. Este dato no se los da en el problema, pero se puede obtener cuánta es la energía reactiva que se tiene de algún consumo, ¿no? Obviamente esto se redondea a 4 decimales. Y entonces, si estamos hablando de penalización para aquellos usuarios que tienen una demanda contratada menor o igual de 1 megawatt, bueno, se les va a penalizar cuando sean factores de potencia menores a punto 9, es decir, 90%. Aquí está la fórmula y nos dice, tómame el valor menor, ya sea de esta operación que está aquí, 3/5 por punto 9 entre factor de potencia -1, o 1,2, que generalmente no va a dar mayor que 1,2. Entonces, el valor menor de estos dos se toma como el factor de penalización, que después va a ser usado para calcular el monto por penalización. Estamos hablando de factor de potencia para aquellos usuarios que tienen una demanda contratada mayor que 1 megawatt, entonces se va a considerar que sea menor que 0,95 como penalizable, y entonces va a ser la misma fórmula, excepto que aquí arriba, en el numerador, va a ser 0,95. Si estamos entonces en usuarios que igualmente están en estas demandas, pero que hicieron un cambio, es decir, contrataron o hicieron un cambio en sistemas de banco de capacitores para poder corregir la energía reactiva y aumentar el factor de potencia. Estamos hablando de que si se logra un factor de potencia mayor que 0,9 para, les digo, usuarios menores o iguales que 1 megawatt, bueno, entonces la fórmula va a ser esta. Igual pasa para aquellos que estén encima o por arriba de 0,95, tendrán un factor positivo de bonificación que se verá reflejado en la factura. Pero siguiendo con el problema, nosotros tenemos primeramente un factor de 0,95. Entonces, sí se puede considerar que estamos teniendo una parte positiva porque se está teniendo un factor de potencia bastante bueno, además de que la demanda es por encima de 1 megawatt. Entonces, podemos considerar que la fórmula nos dice que podemos aplicar esta fórmula de 1/4 eh, multiplicada por 1 menos 0,95 entre el factor de potencia, y podemos, al hacer la operación para redondear en 3 decimales, eso es algo ya más de Excel, entonces podemos encontrar que el factor de bonificación es 0,005, que representa 0,5%. Cuando nosotros multiplicamos este factor por la tarifa final de suministro, que habíamos dicho que era encima de los 4 millones, entonces podemos encontrar cuánto va a ser esta bonificación. Se pone en signo negativo porque sabemos que no vamos a pagarlo, sino nos va a restar de la tarifa final. Entonces, el subtotal a pagar es la tarifa final de suministro más la bonificación, que en este caso tiene signo negativo, por supuesto. Y entonces, en vez de pagar 4.296.000, ahora se pagarán 4.274.673.94. La idea entonces es que, aunque no es mucho, es algo considerable que se puede para pagar menos. Es una oportunidad ahí de ahorro que, les digo, tiene que ver con el factor de potencia. Viene la actividad 4,2. Ustedes hacen una actividad bastante parecida, obviamente se sitúa en otra localidad y también se pide el subtotal.
¿Por qué les digo esto? Porque en los totales a finales, esto se le tiene que añadir 15%, 16% de IVA, y ahora sí tendrían el monto total a pagar, pero aquí en el problema solo se pide el subtotal. Así que entonces se considera igualmente un factor de potencia de 0,95. Aquí está, les da la tabla de los precios unitarios para junio 2024, como dice el problema, pero además también se están dando los datos de consumo y las demandas máximas en cada periodo. Aunque aquí dice Baja California, el sistema, bueno, la plataforma sí está tomando en cuenta los valores de Los Cabos, Baja California Sur. Perfecto. Y solo como comentario, se puede decir que la tarifa de subtransmisión de alta tensión y también alta tensión nivel transmisión son bastante parecidas en el sentido de cuando se hace la metodología de cálculo, estamos hablando de que se siguen los mismos procesos excepto con algunas diferencias. Por ejemplo, se tiene que considerar que en altas tensiones pues no se considera cargos por distribución porque estamos hablando de altas tensiones, ¿no? No se requiere bajar el voltaje. El punto dos es que en los cargos por capacidad, la fórmula que habíamos visto de la demanda de máxima que utiliza la CRE, los factores de potencia se proponen como 0,74, según los acuerdos que tienen ellos, y en el caso de nivel transmisión, 0,71. Es la diferencia nada más que se considera. Y además de que hay diferentes horarios. Por ejemplo, en las regiones centrales, noroeste, noroeste, norte, peninsular y sur, se tiene hasta 4 divisiones en el año, o sea, 4 periodos. En otras regiones pueden ser dos nada más. En este caso se marcan 4. Así que esa es la diferencia. Obviamente los valores de consumo van a ser más grandes y las demandas van a ser más grandes, pero la metodología es la misma. En la actividad 4.3 se les propone a ustedes hacer un caso de mejora, es decir, un antes y un después en la tarifa, en tarifas GDMTH o de alta tensión, subtransmisión, o también puede ser de alta tensión transmisión. La idea no es complicarse la vida. Si tienen experiencia o tienen ya un ejemplo propuesto más detallado, adelante, se puede hacer. Sin embargo, ¿cuál es la idea aquí? Que simplemente con hallar áreas de mejora o áreas de oportunidad, podemos ver que esto puede impactar en la factura. Aquí se dan muchas opciones, no son las únicas, por supuesto. Veamos cómo podrían ustedes hacerlo de forma sencilla, pero con el conocimiento de que pueden poner toda la información que ustedes requieran de los cambios que puedan hacer en una factura. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de este consumo que acabamos de ver, donde calculamos todo el procedimiento de la tarifa GDMTH. Bueno, este es el antes y vamos a localizar los consumos de energía en horario punta. Les decía que las tarifas, los precios unitarios en este periodo, en este horario, son mucho más elevados. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podríamos reducir el consumo en este periodo? Sabemos que probablemente este proceso, que no se nos dice nada de lo que está pasando, puede ser un edificio, puede ser un proceso industrial, está incluso operando en horas que no son ni de mañana ni de tarde, puede ser de noche, pero que son necesarias para el proceso. ¿Se puede reducir esta parte? La pregunta es esa, ¿no? Es lo que se busca que ustedes propongan y la respuesta es muy simple, es un sí. Sin entrar en demasiado detalle, podríamos decir que si hacemos un cambio en motores de alta eficiencia, aquí les pongo un detalle que nos dice esta empresa asociada a Siemens, que podemos llegar incluso a reducir el 10 y 30% de nuestro monto total de energía consumida, lo cual es bastante. O podemos hacer un simple cálculo. Por ejemplo, aquí tengo los 114,000 en kilowatt hora punta y quiero sacar cuánto es el 10%. Son 11,476 kilowatts
¿qué nos podemos ahorrar? Este aquí es escaso, es kilowatt hora. Se pueden ahorrar este consumo en kilowatt hora y entonces cuando hacemos un después, aunque hay que aclarar una cosa, aquí tenemos una demanda máxima que sigue estando fija, esto no se cambió. Esto no se cambió. Solo se cambió que ahora nos ahorramos 11.476 kilowatt hora y entonces vemos una reducción en la demanda o el consumo, perdón, en este horario. ¿Esto qué significa? Significa que el valor punta de demanda lo pudo haber provocado otro equipo, no solamente un motor, lo pudo haber provocado otro motor asociado a una bomba, lo pudo haber provocado otro motor asociado a un compresor, y quizás ustedes están cambiando algún otro motor de, no sé, alguna ventilador de más potencia, alguna bomba o algún otro sistema. Pues, no simplemente puede estar un solo motor, ¿no? Sabemos que hay varios en un proceso industrial. Entonces, supongamos por un momento que estos kilowatt punta no se ven afectados porque lo está produciendo otro equipo. Entonces, sí podemos reducir el área bajo la curva de esta manera. Y entonces, aunque no conocemos nada más de la factura en este ejemplo, no conocemos energía reactiva, no conocemos los equipos, no conocemos cuántas horas opera cada equipo, al menos de forma muy general y simple, podemos decir que aquí hay un área de oportunidad. Claramente no podemos reducirlo a cero porque les decía, es necesario para el proceso, pero sí podemos hacer cambios. Aquí uno de ellos es usar un motor de alta eficiencia y solamente es un ejemplo. Entonces, si usamos un después, claramente nos va a cambiar los valores, se puede decir, los costos cuando se hacen los cálculos. Y cuando ya tenemos la tarifa final y el subtotal, veremos que tenemos una reducción en los costos totales, bueno, en la tarifa, y entonces tendremos un ahorro económico. Entonces, de esta manera es como se está orientado esta pregunta. No es necesario un nivel de detalle muy grande. Si lo tienen, excelente. Si no, basta hacer este ejemplo que les acabo de mencionar. Obviamente, esto es parte del ejemplo que está aquí, pero ustedes tienen su ejercicio 4.2, en donde podrían hacer sus comentarios. ¿Y qué pasa si se hacen, no sé, cambios por dos o tres motores, o se hacen algunos otros en donde se reduzca aún más, sin llegar tampoco a reducir demasiado el consumo en hora punta? Pero no solamente es el único forma de poder hacer ahorro energético y también económico. Por ejemplo, aquí vemos 1.235.525 kilowatt hora en el periodo intermedio. ¿Es posible también reducir esto? Por supuesto, se pueden instalar sistemas fotovoltaicos. Por ejemplo, aquí puede echar a andar un sistema fotovoltaico, como es hora quizás de mañana, tarde, que todavía hay bastante sol, y se puede incluso proponer aquí en las zonas de madrugada o de noche baterías en donde se esté almacenando esta energía solar y echar a andar entonces en vez de lo que esté consumiendo aquí, probablemente un generador, probablemente la misma batería del sistema fotovoltaico. O sea, todo este tipo de ideas, aunque son muy generales, se pueden llegar, obviamente, a hacer cambios significativos en la tarifa eléctrica. Entonces, esa es la idea de la actividad 4.3. Llegamos al final, entonces esperamos que pueda ser utilidad y ustedes puedan avanzar. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Cuídense.